Entonces la lectura se encuentra en Efesios 4 del 1 al 16 y dice así: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Hermanos, esta es palabra del Señor. Continuamos entonces con la serie de sermones Abuelo de Pájaro. Ya llevamos hartos sermones, no sé si se acuerdan de cada uno de los sermones. Los pueden ir viendo en la plataforma de YouTube, que tenemos un canal, ahí están subidos todos los sermones, así que si algo no te acuerdas, puedes revisarlo. Y hemos avanzado mucho ya en esta serie, y pasamos del Antiguo Testamento ya al Nuevo Testamento, ver cómo esto se ha cumplido en Cristo, en Jesús, y últimamente hemos estado viendo la importancia de la resurrección de Cristo y ese llamado que hizo a los apóstoles de ir y predicar el mensaje y la buena noticia del Evangelio a todas las naciones, partiendo primero en Jerusalén por los apóstoles, y que hoy en día incluso nos ha llegado a nosotros, porque aún es urgente el proclamar el mensaje del arrepentimiento y del perdón de pecados en el nombre de Jesús, para que la salvación alcance a todo aquel que cree en Él por medio de la fe. Hoy veremos cómo ese llamado que comenzó por los apóstoles y primeros discípulos, o sea, la iglesia primitiva, es también nuestra tarea como iglesia y cuerpo de Cristo en estos días, para alabanza y gloria de nuestro Dios. Porque la iglesia es de Cristo y su propósito es darle la gloria a Dios. Oremos, hermanos. Pido al pastor para que pueda guiarnos en una oración para comenzar este sermón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos este privilegio de leerla, Señor, tranquilamente. Tenemos la libertad en nuestro país de poder escuchar tu palabra. Rogamos para que eso siga siendo así por mucho, mucho, mucho tiempo. Y Señor, sabemos que no basta solo con escuchar tu palabra, sino que ésta sea anidada en nuestros corazones. Necesitamos ser oidores que no se olvidan de tu palabra. Por el contrario, necesitamos anidarla en nuestros corazones. Y por eso oramos en esta hora, para que al escucharla y escuchar la explicación de ella, Señor, podamos ser cambiados, transformados, advertidos, exhortados, animados, Señor, fortalecidos, a fin de buscar en todo darte la gloria a ti. Te damos gracias, Señor, por lo que ha preparado Jonathan, Señor, y te pido que en el nombre de Jesús tú les bendigas y le ayudes en la exposición y explicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, César.
Amigos y hermanos, este sermón lo dividí nuevamente en 3 puntos que tiene que ver con la Iglesia de Cristo. El primero es la unidad, el segundo es su diversidad y el tercero su propósito. Entonces vamos a ir primero con los versículos del 1 al 6 que hablan de su unidad. La manera en que la Iglesia muestra al mundo su mensaje de salvación es mediante la búsqueda permanente y constante de la unidad que Cristo ha ganado ya para ella. Desde Génesis 12, del 1 al 3, la promesa que Dios hizo a Abraham, sabemos que el propósito de Dios fue tomar para sí un pueblo y redimirlo, como hemos visto en estos sermones de la serie. Es parte de este pueblo hasta el día de hoy todo aquel que ha sido llamado y escogido por la misericordia de Dios y que ha puesto su fe en Jesús, conformando así la iglesia de Jesucristo, que comenzó primero con los apóstoles una vez que fueron sellados con el Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en el siguiente sermón. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia primitiva de Éfeso para recordarles el Evangelio y animarlos en la misión de proclamar este mensaje en sus propios contextos. No daré mucho detalle de la carta en sí, pero básicamente los primeros capítulos del 1 al 3 hablan de cómo Dios y lo que Dios ha hecho por su iglesia en Cristo. Y a partir del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 6 comienza a enseñar y a exhortar lo que Dios espera de todo aquel que pertenece a esta iglesia de Jesucristo. Por eso en el versículo 1 Pablo dice: les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. El cristiano tiene que responder de acuerdo a este llamado sublime y supremo de Dios. Tiene que ver con su estilo de vida, el cómo vive y el que hace. Y este estándar de Dios es muy alto, su santidad es inigualable. Y a eso tenemos que aspirar cada uno de nosotros. Nuestra conducta debe alcanzar la altura de la persona que nos ha amado, escogido, redimido y unido, o sea, Dios mismo. Y sus misericordias, esas misericordias nos llevan al final a responder por medio del amor que Él mismo ha puesto en nuestros corazones, que antes eran de piedra, pero que ahora Él los ha transformado en corazones de carne para poder confiar, creer en Él. Aunque tenemos un llamado personal, este es el mismo para cada uno de sus miembros de su iglesia. Por lo tanto, al final, el llamado es también colectivo, porque estamos todos unidos como un cuerpo a la iglesia de Cristo. Y como estamos unidos a Cristo, es muy importante lo que nuestros parientes, vecinos, amigos y compañeros de trabajo ven en nuestra conducta, ya sea bueno o malo, porque así es como la iglesia, el mundo, ve a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, lo que finalmente se ve manchada o exaltada no es nuestra reputación, sino que más importante aún es la imagen que la iglesia da al mundo de aquel que es cabeza de la iglesia, Dios mismo. Luego Pablo nos describe 3 cosas que están muy relacionadas y que van de la mano una de la otra en el versículo 3, que son propias de aquellos que responden fielmente a este llamado. Estas son la humildad, la paciencia o la tolerancia y el amor. Como iglesia seguimos el ejemplo de Cristo en estas virtudes. La humildad de Cristo, rebajarse hasta lo sumo para morir por nosotros, soportar esa cruz con paciencia, tolerancia con aquellos que no le amaban, los pecadores. Eso éramos nosotros. Filipenses 2 del 5 al 11 nos muestra esta hermosa descripción. Tú después lo puedes buscar en tu casa, Filipenses 2 del 5 al 11, donde habla cómo Cristo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de la cruz, y luego fue exaltado por Dios. El ejemplo entonces de Cristo nos lleva por amor
a experimentar la humildad y la paciencia con nuestros hermanos en Cristo, a ser entonces tolerantes y a ayudarnos mutuamente a crecer en santidad. Por tal razón debemos esforzarnos para mantener esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cada uno de nosotros alcanzó ya la paz con Dios. De ser enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y esta paz personal que cada uno ha obtenido por gracia, o sea, sin merecerla, de la misma manera, ahora por gracia, también la damos y compartimos con los demás miembros de la iglesia. Luego el apóstol Pablo termina con 7 hermosas verdades que afirman esta unidad en la iglesia por medio de la Trinidad. El versículo 4 dice, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Una sola esperanza. La gloria de Dios se repite 3 veces en el capítulo 1 de Efesios. Para alabanza de la gloria de Dios se repite 3 veces. Tú lo puedes revisar después. Estamos unidos por un cuerpo, o sea, la iglesia de Cristo. Estamos unidos por un espíritu, la persona del Espíritu Santo. Estamos unidos por un Señor, Jesús, el Hijo de Dios. Estamos también unidos por una fe. Y la única manera de permanecer en Él, en el Evangelio de la Gracia y en un único mensaje, esta es la fe en la que nos une. Y también habla de un solo bautismo. El bautismo que realiza el Espíritu Santo en nuestros corazones permite que luego podamos tener un bautismo en agua, que al final es la forma en que uno se identifica con Cristo públicamente. Y finalmente, un Dios y Padre de todos. Y termina con esta frase, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Esto refleja su carácter trino y da más fuerza a esta unidad espiritual. Porque fuera del cuerpo de Cristo y sin el Espíritu Santo no habría ninguna esperanza al cual aferrarnos. Existe esta unidad en la iglesia, entonces, por medio de Cristo. Pero también existe la diversidad en medio del pueblo de Dios. Y esto me lleva a mi segundo punto, versículos 7 al 11, su diversidad. Lo que se desprende entonces en el versículo 7 es que Dios es el que ha repartido estos dones a la iglesia por medio de Cristo, capacitándolos para poder servir al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pablo explica en los versículos 8 al 10 cómo Cristo llevó a cabo esto. Y lo hace por medio de una ilustración del Salmo 68, en donde el líder regresa de la batalla con el botín obtenido en su victoria, y siendo exaltado delante de su pueblo, lo reparte generosamente a sus seguidores. Mediante la muerte y resurrección, Cristo derrotó a Satanás, rescatando a los cautivos, o sea, a ti y a mí, para luego repartir dones a cada uno de nosotros para cumplir la misión que tenemos como su iglesia. El versículo 11 describe los dones que Cristo repartió a su iglesia primitiva, pero hay que tener en consideración que estos dones no hacen superior a la persona, a otra. No es superior esa persona por tener estos dones a otra. Todos los dones repartidos a los miembros de la iglesia son en Cristo, por medio de Cristo y también para Cristo. Ya que solo somos recipientes de los dones que Cristo nos da solo por gracia.
Y esto me lleva al propósito que tienen estos dones que fueron entregados a la iglesia en los versículos 12 al 16. Estos dones que da Cristo a su iglesia tienen como objetivo dos cosas. Primero, capacitar a cada miembro para la obra del ministerio, o sea, para el servicio cristiano. Y en segundo lugar, la edificación del cuerpo de Cristo. Y este propósito lo vemos en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta unidad por la fe comienza por haber creído en Cristo, pero crece aún más cuando vivimos por fe y abrazamos todo lo que significa confiar en Cristo. Y llegamos al conocimiento del Hijo de Dios mientras nos relacionamos íntimamente y más profundamente con Cristo y con su palabra. La obra que el Espíritu Santo realiza cada día en sus hijos es llevarlos progresivamente a la imagen de un hombre perfecto, llevarlos a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, es algo incalculable, no la podemos medir bajo simples criterios humanos. Esta obra es colectiva, es para toda la iglesia, porque somos parte de un mismo cuerpo. Si bien cada parte del cuerpo va madurando a diferentes velocidades, al final todo el cuerpo está creciendo en una misma dirección para llegar a la madurez. Y esta madurez espiritual nos lleva a una estabilidad en nuestra doctrina. Los primeros reformadores hablaron de las 5 solas. Y esto nos recuerda que solo por medio de la Escritura conocemos a Cristo de Dios. Solo la fe en Dios nos salva. Solo por la gracia hemos sido salvados. Solo a través de Cristo somos salvos y solamente a Dios damos la gloria. Luego el apóstol Pablo continúa en el versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucias artimañas engañosas. Segunda de Corintios 11:13 dice lo siguiente: pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás quiere engañarnos con las mentiras que imperan en este mundo caído. Los primeros en caer son los niños espirituales, que fluctúan entre una doctrina y otra y que el viento los lleva de un lado a otro. Pero una iglesia madura puede defenderse si está arraigada en Cristo y tiene una sana doctrina para estar alerta ante cualquier intento de engaño. Es por esto que los más maduros en la iglesia, que tienen convicciones firmes y arraigadas en la verdad, también deben velar por el crecimiento espiritual de los demás como un cuerpo. Y por eso Pablo da la solución de perseguir esta verdad en amor en Jesús. La verdad es el Evangelio y el ambiente que contribuye a este crecimiento y esta madurez es el amor. La verdad sin amor no es suficiente. Y si amamos, pero no hablamos la verdad, o sea, no hablamos del Evangelio y todo lo que significa, todas sus aristas, en verdad no estamos amando realmente. Y como no estamos hablando con la verdad, tarde o temprano, ese amor va a decepcionar. Por lo tanto, el amor y la verdad del Evangelio tiene que ir de la mano para poder crecer como iglesia. Y finalmente el apóstol Pablo vuelve a retomar la unidad que existe por ser parte del cuerpo de Cristo y el propósito de crecer como iglesia
para ser perfectamente como Cristo, en todo el sentido de la palabra, porque Cristo es la cabeza de este cuerpo. En Cristo, la iglesia llega al ideal de la unidad y madurez espiritual, de una estabilidad doctrinal y un crecimiento pleno. Y por medio de él es que la iglesia da gloria y alabanza a Dios. Por el contrario, una iglesia que no tiene su centro en Dios y en Cristo, no tiene su centro en sí misma y se da gloria a sí misma, una iglesia que no tiene su centro en Cristo, tiene su centro en sí misma, se da gloria a sí misma y está destinada al fracaso porque se ha alejado de la cabeza, de aquel que mantiene todo unido en perfecta armonía. Entonces, para ir concluyendo, queridos amigos y hermanos, en Juan capítulo 17, vemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, oró por sus apóstoles, para que la misma unidad que hay en Dios Trino, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuviera también en ellos. Pero también oró por nosotros. Y lo oraré para que puedan meditar en estas hermosas palabras que ora Jesús. Porque hemos creído, porque los apóstoles cumplieron con la misión de proclamar el Evangelio de la unidad que Dios les dio por medio de su Hijo y su Espíritu Santo. Entonces Juan 17, versículo 20 en adelante, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea, los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Aún te cuesta creer que Jesús vino para salvarte? ¿Aún no comprendes la buena noticia del Evangelio? Pide a Dios que te dé el don, el regalo, las gracias de la fe en tu corazón, porque somos incapaces de creer si Dios mismo nos hace una obra sobrenatural en nuestras vidas. Hoy puedes tomar una decisión. El mismo apóstol Pablo en su carta a los romanos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. O tal vez eres uno de esos que piensa que la iglesia en verdad no tiene nada que ver con Jesús y su mensaje de amor, que es una institución llena de fanáticos religiosos, gente que piensa solo en quedarse con tu dinero para su propia conveniencia. O quizás crees que eres cristiano, pero en verdad estás decepcionado de la iglesia porque no has cumplido tus expectativas, o quizás has salido herido de alguna de ellas y crees que manteniéndote lejos de ella puedes amar y honrar a Dios. Tengo una noticia para ti. No puedes amar a Cristo y aborrecer lo que Él más ama a tal punto de haber entregado su vida por ella. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Te invito entonces a ser parte de la iglesia de Cristo, comprada con su sacrificio, para que puedas experimentar una relación perfecta con aquel que te ama, el único Dios verdadero. Y para los que hemos
creído en Jesús y somos parte de su iglesia amada. Pidamos perdón a Dios porque a pesar de ser parte de ella, muchas veces no nos sentimos parte de la iglesia. Nos aislamos, vivimos solo nuestra vida cristiana. Nos apartamos del cuerpo y por consecuencia nos apartamos de la cabeza que es Cristo. Pidamos perdón porque quizás no estamos usando los dones que Dios nos dio para su servicio. O si lo estamos usando, lo hacemos para beneficio propio, para nuestra propia gloria. Pidamos perdón porque también caemos en el legalismo. Y en vez de levantar al hermano, lo estamos pisoteando. Pidamos perdón a Dios porque a pesar de haber sido perdonados por nuestros pecados, no perdonamos a los demás como Él nos perdonó primero a nosotros, porque nuestro orgullo nos enceguece y nos creemos más santos y más buenos que los demás. Pidamos perdón a Dios también porque con nuestro propio testimonio muchas veces hemos sido piedra de tropiezo para los no creyentes, manchando la imagen que el mundo tiene de Dios y de su iglesia. Pidamos perdón porque nos dejamos llevar por las mentiras de este mundo, que parecen más atractivas que Jesús, nuestro gran tesoro. Si algo de esto ha tocado tu corazón, puedes arrepentirte y confiar en la gracia de Cristo, que sobreabunda para perdonar todas nuestras fallas. Pide a Dios que te ayude por medio de su Espíritu Santo a cambiar, mirando con fe y esperanza la obra que Él puede hacer en tu vida. Demos gracias a Dios porque a pesar de nuestras muchas fallas, de ser infieles a Él, Él es quien sostiene a su iglesia con su naturaleza trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo reflejan una perfecta unidad, a la cual como iglesia debemos aspirar para ser luz en medio de este mundo, para que todo aquel que crea al final dé gloria y alabanza a Dios. Porque la iglesia, amigos y hermanos, es de Cristo y su propósito es darle la gloria a nuestro gran Dios Trino. Oremos por este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por recordarnos el valor que tiene para ti la iglesia que compraste a precio de sangre con la sangre de tu amado Hijo. Te damos gracias, Señor, por los dones y talentos que has repartido y distribuido a la iglesia, a tus hijos, a los miembros de ella, para que te alaben, para que te sirvan, para que te honren. Te damos gracias por darnos un propósito como iglesia, de hacer todo para tu gloria y de crecer conforme a la imagen del hombre perfecto que es Cristo, Señor. Queremos rogarte por aquellos que han escuchado tu palabra, por aquellos que están lejos de la iglesia, que tú puedes atraerlos, acercarlos. Te rogamos, Señor, por aquellos que a lo mejor han tenido una mala experiencia en algún momento con alguna comunidad, para que tú toques sus corazones, Señor, y le hagas ver que tu iglesia no es perfecta. Tu iglesia, Señor, es una iglesia que está siendo transformada, cambiada. Es una iglesia que está siendo purificada por la sangre preciosa de Cristo, por el poder de tu Espíritu, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ello. Te pedimos que bendigas y sanes los corazones de muchos que a lo mejor están alejados de tu pueblo. Señor, hazle entender y haznos entender que la iglesia no es una opción, es una necesidad y que el crecimiento se da en medio de ella y que tú nos llamaste a no ser hijos huérfanos o solitarios o alejados, sino como parte de una familia, que es una necesidad, no es una opción. Y Señor, te rogamos por los que estamos en la iglesia para que la apreciemos, la amemos y para que entendamos que estamos allí para servir a los demás, no solo para ser servidos, no solo para buscar nuestro propio beneficio, sino para disponernos a servir como tú nos has servido a nosotros, que podamos servir a los demás. Señor, líbranos de divisiones, líbranos de desunidad, líbranos, Señor, de todo aquello que hace que nos alejemos los unos a los otros, especialmente en este tiempo difícil que estamos viviendo.
Puede que estemos separados físicamente, pero por el poder de tu Espíritu estamos unidos como iglesia. Y te pedimos, Señor, cada día que tu iglesia siga creciendo en la alabanza y la gloria de tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.